¿Por qué protesta toda esta gente? Están reclamando el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, los CIES, auténticas prisiones para personas extranjeras que se encuentran en nuestro país de una forma irregular. La Clínica Jurídica de la Universidad de Valencia ha colaborado con la plataforma por el cierre de los CIES, prestándole asesoramiento legal. En este reportaje, además de saber qué es un CIE y cuál es su régimen jurídico, conoceremos el trabajo que han realizado los alumnos y profesores de la Clínica Jurídica. Los centros de internamiento en España son establecimientos públicos de carácter no penitenciario. Por tanto, las personas que están internadas en los centros de internamiento solo están privados de su libertad ambulatoria. A la inmigración se puede optar o por mantener las reglas del Estado de Derecho o por establecer un estado de excepción. Un estado de excepción se caracteriza por la suspensión de las reglas del Estado de Derecho, sobre todo si se trata de un estado de excepción permanente, intuitu un tipo de personas, los inmigrantes. Es esto pues, es decir, optar por suspender las reglas que establecen que nadie puede ser privado de libertad sin una sentencia judicial que haya probado que se ha cometido un ilícito que puede ser castigado con esa sanción de privación de libertad, y que frente a eso el otro tipo de centro de, entre comillas, acogida estaría destinado más bien a ofrecer un soporte a las personas que por su condición de vulnerabilidad no se lo pueden proveer. No hay tercium genus, salvo que estemos en un estado de excepción permanente. I per començar, anem a fer una petita introducció sobre l'existència mateixa del CIE, posant de manifest el caràcter administratiu de la infracció. Una infracció que, donat aquest caràcter, no pot ser criminalitzada i considerant com a desproporcionat el model d'internament que s'aplica. Aquest internament no deixa de ser una extrapolació d'un model penitenciari en la seva vessant més repressiva i suposa la implantació d'un règim jurídic que concorda de forma poc coherent, diguem, elements del sistema penal amb elements del sistema administratiu sancionador. El que realitza amb aquest model és la construcció d'un sistema de control el qual crea una situació d'excepcionalitat derivada de l'estatut jurídic dels interns. Això vol dir simplement que pel fet de ser persones estrangeres en situació irregular se'ls aplica un règim més restrictiu de drets i llibertats. On són els pirates de Playmobil i el vaixell i les illes de melons d'Alger? Bucaners de plàstic que malgrat que eren dolents sempre estan... Los derechos que reconoce pues, son derechos de mínimos. Por ejemplo, el derecho a estar informados de su situación jurídica, el derecho a respetar, por supuesto, su vida y su integridad física, sin que puedan ser sometidos a malos tratos, ni tampoco a malos tratos de forma verbal, el derecho a poder comunicarse con su abogado o con sus familiares, el tener también otro tipo de comunicaciones dentro del horario que establezca el centro, el derecho a la asistencia sanitaria, a un abogado, que será de oficio si no se lo pueden pagar, el derecho también a intérprete
el derecho, en su caso si así lo autoriza por el juez de primera instancia, a tener consigo a los hijos menores, y el derecho, que ha sido introducido por la reforma de la Ley 2/2009, a comunicarse con organizaciones que trabajen en el ámbito de la defensa de los derechos de los inmigrantes u organismos internacionales dedicados a esta. La existencia en sí vulnera en primer lugar el principio de legalidad, una regla básica que es la presunción de inocencia, y por tanto la libertad en su sentido más pleno, de la que es una primera manifestación la libertad deambulatoria. Pero no es la libertad deambulatoria el derecho más importante entre los que están violados, porque el más importante es la condición de libertad básica que acompaña a todo individuo en un Estado de Derecho, según la cual ese individuo es libre y puede tomar las decisiones que quiera, y solo puede ser coartado cuando, mediante un procedimiento garantizado a través de unas reglas que ha de observar y una decisión que ha de ser tomada por quien debe observarlas, que es un juez independiente, se establezca que hay una culpabilidad que tiene acarreada en ese ordenamiento jurídico una pena de privación de libertad. Por tanto, esas son las dos primeras libertades evidentemente violadas. Pero por supuesto que además de estas, y en función de las condiciones de los CIE, se puede apuntar a otros derechos y libertades que son. La ley expresamente señala que este periodo máximo de 60 días es por un expediente administrativo, de tal forma que, transcurrido este periodo de tiempo máximo de 60 días, si no se ha procedido a ejecutar la expulsión, el extranjero tendrá que ser dejado en libertad, tendrá que salir del centro de internamiento y no se le podrá volver a internar con el mismo expediente administrativo. Quiera que la directiva de retorno incrementa el plazo bajo el cual se puede tener retenidos en los centros de internamiento a los extranjeros, y más aún incluso a los menores no acompañados en flagrante violación de la Convención sobre Derechos del Niño, en el caso español, de la Ley Orgánica sobre sobre protección del menor, que prohíbe naturalmente que el menor sea sometido a prisión, y por supuesto que instaura como primer principio el interés prevalente de protección del menor, el interés del menor. Esa directiva está fomentando una violación de derechos fundamentales que ha sido denunciada, y en ese sentido no habría grandes diferencias entre el sistema, o mejor dicho, la aplicación de la directiva a través de los CIEs españoles respecto a los CIEs de otros países de la Unión. ¿Hasta qué punto estos centros en los cuales las personas que se encuentran privadas de libertad ambulatoria han cometido únicamente una infracción administrativa y no penal, hasta qué punto estos centros, como digo, son compatibles con las normas internacionales que España ha ratificado, es decir, con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también con el artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación por motivo racial o étnico, en la medida en que se aplica únicamente a extranjeros y que se encuentran en determinadas circunstancias de especial vulnerabilidad jurídica. Yo creo que comenzar por pensar una alternativa a los centros de internamiento, otro tipo de medidas jurídicas, sería en estos momentos la mejor opción. Me temo, y estoy desgraciadamente seguro, me temo que más pronto que tarde el juicio de la historia de las generaciones que vendrán será enormemente severo con nosotros, precisamente por estas políticas de inmigración. Se preguntarán con sorpresa, con indignación, cómo pudimos construir artefactos jurídicos basados en violación de derechos elementales y en la utilización de personas como instrumentos con un estatus que en el mejor de los casos semeja al de la esclavitud.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rincón. En un principio la clínica se ofreció para colaborar con la plataforma en lo que la plataforma considerara oportuno, y al final lo que nos hicieron fue 4 peticiones. Fueron 4 peticiones. La primera fue que tenían dificultades a la hora de acceder al centro de internamiento de extranjeros, a pesar de que en la ley de extranjería dice que los internos pueden tener comunicación con organizaciones de derechos humanos, ¿no? Pero el centro de internamiento de extranjeros de Valencia no estaba respetando eso y no tenían el acceso garantizado. Entonces un grupo de estudiantes estuvo trabajando sobre la acreditación, lo que nosotros llamamos acreditación para el acceso a los centros. Luego nos pidieron, claro, mucha gente acaba en un centro de internamiento porque han realizado una detención que puede ser en algunos casos abusiva o incluso ilegal. Entonces querían saber en qué casos la policía puede detener a un extranjero y llevarlo a un centro de internamiento. De ahí surgió el informe sobre detenciones policiales. Luego necesitaban saber qué derechos y deberes tenían los internos en los centros de internamiento, y de ahí salió un tercer informe y un folleto, un díptico, sobre cuáles son esos derechos que amparan a los internos. Y luego, por último, nos hicieron una batería de preguntas grandísimas, de preguntas concretas que los internos tenían. Pues, por ejemplo, yo estaba en medio de un proceso de reconocimiento de pareja de hecho, ¿puedo salir del centro para casarme o no? ¿No? O mi hijo acaba de nacer y puedo ir a reconocerlo en el registro o no, ¿no? Entonces todas esas preguntas también las hemos ido respondiendo. La manera de funcionar que hemos tenido ha sido asignar profesor y caso, o bien informe o bien preguntas, a estudiantes, ¿no? O sea, cada 2 o 3 estudiantes trabajaban o bien los informes o bien las preguntas, y trabajaban con un profesor o 2 que los iba tutorizando y orientando. Una vez tuvieron un primer borrador, nos lo presentaron al grupo de profesores. Entonces hicimos una primera reunión entre nosotros para ver lo que se había avanzado, lo que no se había avanzado, etcétera, ¿no? Y luego también para preparar un poco lo que iba a ser la presentación delante del cliente, porque nuestra idea siempre es que los estudiantes tengan al menos, lo ideal sería que tuviesen varios encuentros con el cliente, pero al menos uno en el que le devuelven y efectivamente le dicen: este es el trabajo que hemos realizado, ¿no? Sobre todo cuando son encargos externos. Entonces tuvimos esa primera reunión y se hicieron una serie de modificaciones o de sugerencias, y luego ya tuvimos la reunión con la plataforma, que fue una reunión preciosa, porque a medida que íbamos avanzando en la explicación de los informes y del trabajo que se había hecho desde la clínica, se veía también cómo iba chirriando el derecho, ¿no?, en los libros, ¿no?, y la teoría y todo lo que nosotros estábamos viendo con lo que en realidad estaba sucediendo en la práctica en los centros de internamiento. Creo que lo que resultó también muy enriquecedor fue el contacto que mantuvimos con los miembros de esta plataforma, sobre todo después de haber elaborado por parte de 3 grupos de trabajo distintas propuestas, porque ello nos sirvió un poco, y creo que fue muy ilustrador para los estudiantes, nos sirvió para tener un contraste con la realidad. El trabajo que se había realizado aquí desde la clínica era básicamente un trabajo teórico, un trabajo a partir de la legislación existente en esta materia, la legislación aplicable a este tipo de supuestos, pero no habíamos tenido pues una toma de contacto directa con la realidad para que los familiares y las personas más involucradas en este tipo en esta campaña por el desmantelamiento de los centros de internamiento de extranjeros nos pudieran dar el pulso, nos pudieran comunicar cómo en la realidad pues estaba aplicando o dejando de aplicar esta legislación. Este año he participado en la clínica jurídica acompañando el trabajo de los estudiantes que han
llevado el tema de los derechos de los internos en los CIES. La experiencia ha sido muy positiva y hemos elaborado un documento, un panfleto que repartir entre los internos y entre sus familiares, donde les explicamos con un lenguaje muy sencillo que pueda entender todo el mundo cuáles son sus derechos y cuáles son las vías para reclamarlos, para hacerlos efectivos. Sobre todo nos hemos dado cuenta, y creo que para eso sirve la clínica jurídica, del abismo que hay entre la teoría y la práctica diaria. Yo creo que es una experiencia muy útil para complementar la formación académica de los estudiantes, que siempre creo que debe verse complementada la teoría por la práctica. Y en la reunión con la plataforma hemos visto muy claro las carencias que presentan para la formación de un jurista una formación meramente teórica. El caso que hemos llevado, esta clínica sobre CIES, en sus 3 diferentes grupos, es además algo especial por el tema. No necesariamente creo que sea una clínica jurídica más compleja que otro tipo de clínica, pero sí que creo que quizá es algo que en lo emocional, en el terreno personal, es capaz de involucrar más al alumnado. Porque en el caso de los CIES vemos muy claramente el abismo que hay entre los derechos que formalmente se reconocen por prácticamente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso por la Constitución española, para todas las personas. Y en esta clínica los estudiantes claramente se dan cuenta como eso que pueden estudiar en la teoría, en clase, no se corresponde con la realidad efectiva que muchas personas, como en este caso son las personas extranjeras, viven en su día a día. Creo yo, la conclusión que extraigo de la práctica de esta clínica es el ejercicio crítico del derecho, el ver cómo puede haber una diferencia muy grande entre el derecho vigente, digamos, y el derecho que realmente es válido, o el derecho que desde las diferentes posiciones morales que tengamos puede ser un derecho justo. Entonces es muy importante partir de una posición en la cual el operador jurídico debe de operar con las normas jurídicas vigentes, con las normas que están a su alcance, pero no debe hacer un uso acrítico de ellas, sino que en cualquier caso debe también, como operador jurídico, como persona que maneja el derecho, hacer propuestas para su mejora. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Bienvenidas. y gracias, porque estas cosas y a estas alturas del curso para nosotros es difícil, gracias a ellos, estoy diciendo sobre todo, porque están de exámenes y lo tienen complicado y así todo. Pensábamos que era importante tener el encuentro y las preguntas que me habían planteado desde la plataforma por el cierre de los CIES a la clínica, de alguna manera poder intercambiar opiniones, poderos no enviar solo las respuestas por escrito, sino que pudiésemos debatir y a lo mejor surgían otras cuestiones y surgían también formas de continuar el año que viene, ¿no? Porque nosotros damos un poco por finalizada la clínica este curso académico, pero el año que viene seguiremos y pues, pensamos que esta ha sido una experiencia bonita y que puede continuar el año que viene. Están aquí, aparte de 3 de los estudiantes que han trabajado, ha habido más estudiantes que han trabajado, están aquí algunos de los tutores que han llevado el peso de los informes. Bueno, pues a ver, dentro de lo que es la acreditación teníamos 2 objetivos. Bueno, yo he trabajado este tema con otro compañero, que se llama Pablo Juez, al que lo conocisteis también en la reunión, y teníamos que hacer, por un lado, preparar un escrito de solicitud de acreditación de entrada al CIE por una ONG, y por otro lado, pues estudiar cuáles serían las posibles alternativas en caso de que se denegara la solicitud de acreditación. Empezamos con la solicitud de acreditación. Lo primero que había que ver era a quién dirigir esa solicitud. Había 2 posibilidades, o bien al director del centro o bien al juzgado de instrucción.
pero esto planteaba un problema, es que el juez de instrucción, que es el que ordena el internamiento del extranjero, pues puede ser válido. Entonces, por otro lado también el centro de internamiento es un centro público de carácter no penitenciario y con lo cual debía ser el escrito de solicitud debería dirigirse a un funcionario público, que en este caso es el director del centro de internamiento de en segundo lugar, si veis, si os fijáis en el escrito de solicitud que dirige al director del centro, en primer lugar pues habría que poner que esto ya es nuestra parte, que tendríais que poner pues, los datos de la ONG. Y a continuación lo que hemos hecho es fundamentar por qué tenemos derecho a acceder como ONG para acceder al centro de internamiento. Instancias pidiendo el tema de que se mejoren sus condiciones higiénicas en cuanto a que no les dan suficiente pasta de dientes, jabón, cosas de higiene personal para las mujeres, cosas así. Eso no se está cumpliendo, y tampoco el tema de la ropa. Es decir, a la gente la detienen por la ropa que tiene y se pasa, si tiene que estar 60 días con esa ropa, a no ser que alguien dentro le deje ropa, o que nosotros ahora mismo estamos haciendo eso, pero no es lo que nos toca a nosotros. Es algo que queremos exigir que hagan desde el CIE. Entonces, ¿sería un tipo de instancia así? No, yo pienso que no en ese caso. Porque, de hecho, el centro de internamiento tiene la obligación de que de velar porque se cumplan los derechos. Entonces, lo que podría hacer el interno en este caso es hacer una petición, o bien oralmente por escrito, ante el director o ante cualquier funcionario que esté. Sería cuestión de que cada uno de los internos empezase a hacer esta petición. No nosotros. Claro, personalmente, porque si a uno. Porque son casos concretos, ¿no? Ya. No está diciendo que si a uno, por ejemplo, no le permiten que nadie le entregue ropa o no, una cuestión así personal, pues sería. De hecho, los hemos dividido en 6 bloques. Estos bloques se han dividido en una temática concreta cada uno y hemos tratado de redactar estos derechos en segunda persona singular, de alguna forma para reforzar en la persona del interno su conciencia sobre la disponibilidad de sus derechos como propios, y en un lenguaje, digamos, más sencillo y que sea entendible para una persona que no tenga una formación en derecho. Yo es que me pongo un poco en la situación de las personas que lo van a leer y no sé si es fácil de entender. A lo mejor sí, pero que no hay que dar un poco. Y en este, por ejemplo, en el primero, en la entrada de recibir información, sabemos que nadie recibe información. Claro, en el momento de la recibe, el PTI y entonces, ¿quién tiene que dar esa información? ¿En qué momento? Si no la dan, ¿dónde la puedes? Porque el hecho de que se tenga que recibir, pues estamos todos de acuerdo si lo recibir, pero el hecho es que nadie recibe la información, ni sabe por parte de quién la tiene que recibir, ni sabe quién tiene que hacer el caso de que no se. El único problema que hay es que la ley no es nada clara. Y la potestad organizativa del centro depende de lo que es el director. La orden ministerial no dice nada. No se establece ninguna competencia ni las funciones de los miembros que tienen que estar ahí dentro. Entonces, claro, con la legislación en la mano no se puede decir, no se puede dar respuesta a esa pregunta, porque no tenemos ni idea de cómo funciona el CIE Zapadoras. He podido sacar en claro los puntos esenciales del informe, lo que está en conclusión hasta el final, y podríamos empezar. El punto 1, las detenciones que se llevan a cabo la policía legalmente son las detenciones judiciales, cuando ocurran los presupuestos de detención, o puede haber una detención como medida cautelar para evitar la comisión de un delito. En el último lugar, que es la prisión provisional. Vale. Después, otros supuestos. La Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en el artículo 20, dice que los extranjeros que se encuentran en una situación irregular con la documentación caducada, entonces los pueden llevar a comisaría básicamente porque se encuentran en una situación irregular y eso es una infracción administrativa. Vale. El traslado a comisaría solo se encuentra justificado si no se puede identificar al inmigrante. Si se le puede identificar con su documentación y se le traslada, el funcionario que lo haga está incurriendo en infracción penal.
En caso de traslado a comisaría, la identificación solo puede durar el tiempo estrictamente imprescindible. Lo que acabas de decir es que si, por ejemplo, ellos sí que han tenido documentación, la teniendo caducada, están en situación irregular, no se les puede llevar a comisaría. Se les puede llevar a comisaría para identificarles. Pero si tienen un documento que les identifique, no se les puede llevar. La cosa es fácil, los pasaportes en teoría no lo pueden llevar a la comisaría. Mira, a esto íbamos ahora. Vale. Mira, los documentos que deben ser considerados válidos para identificar al extranjero son aquellos documentos que se encuentran en periodo de renovación, en trámites o hayan caducado hace poco tiempo. Si llevan caducado una porra de tiempo, como que no. Eso no va a ser válido. Por ese intercambio, ¿no? Porque ellas aprendieron mucho, o sea, desde la plataforma nos dijeron que les había servido porque les habíamos dado muchas luces, ¿no? y puntos de apoyo a partir de los cuales poder ir ellas también generando estrategias nuevas de protección de derechos, y para nosotros había sido también muy interesante ver cómo en realidad si no tienes un pie en la práctica, toda la teoría te sirve de poco, y más en un tema como es la protección de los derechos humanos, ¿no? Pero de las cosas también bonitas que salieron fue como necesidades concretas que desde la clínica vamos a intentar cubrir el año que viene, ¿no? Como son los cursos de formación, que eso sí que sería estrictamente street law para el año que viene, ¿no? Cursos de formación que irían dirigidos o bien a los internos o bien a las asociaciones que forman parte de la plataforma y que están haciendo el acompañamiento a familiares y a internos, ¿no? Y creo que también ha despertado conciencias y empiezan a ver que el derecho puede ser un instrumento que se utiliza en dos sentidos, ¿no? Y que es responsabilidad de ellos en gran medida utilizarlo bien, ¿no? Utilizarlo para proteger y no para otra cosa. Pues a mí me pareció muy bien implicar el alumnado en el trabajo práctico, porque muchas veces lo que ve es la teoría muy distante de la práctica, y fue un intercambio estupendo que podamos trabajar juntos otras veces más. Gracias. Disfruta, balla i canta amb energia, que la festa no pare fins que es passa de dia.